Bueno, hola chicos, acá les vengo a traer otro trabajo. El trabajo de hoy va a ser escucharme, ya que no me pueden tener en carne y hueso, vamos a ver si se animan a escucharme por la computadora. ¿Eh? Y vamos a tratar de ir avanzando un poquito más en lo que representa la educación tecnológica. Hoy, en el marco de la educación tecnológica, vamos a tratar de responder varios interrogantes. ¿Eh? El primero de ellos es, ¿qué entendemos por la expresión producto tecnológico? En general, cuando escuchamos la expresión producto tecnológico, se nos viene a la mente dispositivos, maquinarias o simples objetos de uso habitual como un peine, un perfume, un medicamento, un pantalón, puede ser un martillo, un libro, una botella de agua mineral o la cucha para el perro. ¿Eh? A todos estos productos se los denomina en general bienes. Y ustedes van a decir, la segunda interrogante sería, ¿qué son los bienes? En economía, el concepto de bienes hace referencia a aquellos elementos físicos que de alguna manera satisfacen necesidades humanas. Otra definición podría ser la que nos dice que los bienes son objetos materiales tangibles, es decir, que se pueden tocar. Tienen la característica que primero se producen y luego se usan. ¿Eh? Otra pregunta, ¿cómo se clasifican los bienes? Bueno, hay una amplia tipología de bienes atendiendo a sus características. Y para hacer mención de ellos, es primordial ordenarlos por categorías. Por lo tanto, tendremos bienes, por ejemplo, clasificados según su grado de escasez, en función de su grado de transformación, en función de la facilidad de acceder a ellos o en relación a la renta, o sea, al dinero con el cual yo cuento. A continuación vamos a detallar todos estos bienes y vamos a tratar de ir explicando cada uno de ellos. Por ejemplo, dijimos que la primera de las clasificaciones era la de los bienes según su grado de escasez. En este caso, los bienes se pueden clasificar en bienes libres y bienes económicos. Los bienes libres son aquellos recursos ilimitados que no tienen ni mercado ni precio. Por ejemplo, la luz solar, el aire, el agua del río, la posibilidad de ver un paisaje. ¿Eh? Los bienes económicos son aquellos que generan un beneficio económico y son objeto de comercio. Por ejemplo, el agua mineral embotellada, el petróleo, un taxi, el detergente, una caja para guardar los zapatos, un título de acciones en la bolsa de comercio, una máquina para cortar hierro, un teléfono celular, el vuelo de una aerolínea o el servicio de educación. Otra clasificación es según su funcionalidad. En esta categoría distinguimos los bienes de consumo, por un lado, y los bienes de inversión, por el otro. Los bienes de consumo son aquellos bienes finales en su proceso de producción de una economía y que satisfacen necesidades de las personas de una manera directa. Por ejemplo, una moto, una casa. Los bienes de consumo, a su vez, estos se subdividen o se subclasifican en bienes duraderos, que son aquellos que pueden utilizarse prolongadamente en su tiempo, en el tiempo. Su uso se agota en un periodo largo de tiempo, por ejemplo, los electrodomésticos, ¿eh? O por ejemplo, una bicicleta. De tanto usarla se rompe, se gasta, se deprecia. Por otro lado están los bienes de consumo que se llaman no duraderos y se caracterizan porque se agotan conforme se utilizan en un pequeño periodo de tiempo o inmediatamente. Por ejemplo, el jabón de manos, el azúcar, el gas. A medida que los voy consumiendo se van agotando. Y dentro de esta última subclasificación también estarían los bienes perecederos, que son aquellos que pueden dejar de ser útiles en un corto periodo de tiempo por su propia naturaleza, como por ejemplo los alimentos. Llega un momento que se vencen o se pudren, entonces no los utilicé, pero tampoco los voy a poder utilizar. No están disponibles eternamente porque se echan a perder.
Dijimos que cuando hablábamos de los bienes según su funcionalidad, hablábamos de los bienes de consumo y vimos estas subcategorías y hablamos ahora de los bienes de inversión. ¿Qué son los bienes de inversión? Dice, los bienes de inversión o también llamados bienes de capital son equipos, campo para sembrar o dispositivos de producción que sirven para obtener un beneficio posterior de ellos. Por ejemplo, si compramos un coche para utilizarlo a posteriori como un taxi, por ejemplo. Bien, otra de las grandes clasificaciones que operan sobre los bienes es bienes según su grado de transformación, entre los que distinguimos los bienes intermedios y los bienes finales. Esas son dos categorías. Los bienes intermedios son materia prima o también llamamos, como dijimos, bienes intermedios que se utilizan para producir otro bien. Es decir, su vida no está acabada en el ciclo productivo, sino que todavía falta hacerle algo más. Sería el caso, por ejemplo, de la harina, ya que después nos va a servir para hacer el pan, o de las tablas de madera que yo las voy a comprar o utilizar para después fabricar una silla. ¿Está claro? Esos están en proceso todavía. Y después los bienes finales, que son a los que le daremos el uso final, es decir, han sido producidos directamente para ser utilizados por el consumidor final y satisfacer una necesidad determinada. Por ejemplo, una mesa, una remera o un lápiz. Dentro de estos bienes finales, podemos diferenciar a su vez lo que se denominan bienes sustitutos, que son aquellos que pueden ser reemplazados por otros bienes y que satisfacen la misma necesidad. Por ejemplo, la mantequita o la margarina, uno puedo usarlo en lugar del otro. O puedo tomar café en lugar de té. Uno reemplaza al otro. Y por el otro lado tenemos los bienes complementarios, que se usan para mantener, se usan de manera conjunta con otros. Por ejemplo, el café y el azúcar. Voy a usar el café y voy a usar el azúcar para endulzar ese café. O el automóvil y la nafta. Uno es complementario del otro. El auto sin nafta no puede funcionar. Bien, otra de las grandes clasificaciones de los bienes es según su facilidad de acceso. Entre los bienes de este tipo podemos diferenciar los bienes públicos, los bienes privados y los que se llaman de propiedad privada. Los bienes públicos son los más accesibles porque pertenecen a la sociedad. Por ejemplo, una plaza. Los bienes privados son los menos accesibles porque no pueden ser utilizados más que por sus dueños. Por ejemplo, la casa de cada uno de ustedes. Y los bienes de propiedad privada, que son bienes de dueños particulares, pero que son destinados a ser utilizados por el público en general, como por ejemplo un hotel. Bien. Bueno, ahora vamos a hablar de los bienes según la renta. Los bienes según la renta nos permite distinguir a su vez entre los bienes normales y los bienes inferiores. Los bienes normales son aquellos cuya demanda depende de los ingresos de las personas, o sea, de los ingresos de quien demanda. Entrando en esta categoría, la mayoría de los bienes. Los bienes normales, a su vez, se subdividen en los bienes de lujo o superiores, que son una lancha, un avión, y los bienes de primera necesidad, por ejemplo, el pan que compramos todos los días. A su vez, los bienes según la renta también se clasifican en, dijimos, los bienes inferiores, que son aquellos cuya demanda disminuye mientras que la renta de los consumidores aumenta. Esto se da porque al tener más renta, los consumidores prefieren productos de mayor calidad. Por ejemplo, la comida rápida, los coches de segunda mano, etcétera, son los que se denominan bienes inferiores porque quedan de lado. Ahora vamos a seguir profundizando un poquito más dentro de lo que es el producto tecnológico. Habíamos dicho que el producto tecnológico era asimilable a lo que se llaman bienes. Bueno, ahora vamos a incorporarle otra cuestión más. Vamos a incorporar los servicios. Y ustedes van a preguntar, ¿qué son los servicios? Bueno, dice, dentro del campo de la tecnología, el significado de producto tecnológico es más amplio,
porque también incluye a los denominados servicios, entendiéndose por tales a los beneficios provenientes de la organización del trabajo grupal o individual destinados a cuidar los intereses o a satisfacer necesidades del público o de alguna entidad oficial o privada. Por ejemplo, los servicios de correo, de salud, el servicio de bombero, el control de calidad dentro de una empresa, la información al consumidor, el saneamiento ambiental, el servicio de seguridad, de transporte, etc. Y a pesar de que los servicios son prestados por personas, estos involucran generalmente el uso de bienes materiales. Por ejemplo, para prestar un servicio de limpieza, los operarios van a necesitar guantes, escobas, detergentes, etc. También se consideran servicios la información que los productos alimenticios suelen proporcionar, como por ejemplo las recetas que traen en la caja, o la entrega de productos puerta a puerta, o cuando en una estación de servicio, mientras te están cargando combustible, el playero viene y te está limpiando el vidrio, o te revisa el aceite. Entonces, es importante recordar que al hacer referencia a la expresión producto tecnológico, no solo hacemos referencia a productos tangibles que se pueden tocar, y tampoco limitarnos a pensar en dispositivos sofisticados, diseñados y fabricados en nuestra época, ya que desde la aparición del hombre sobre la Tierra, los seres humanos fabricaron una inmensa cantidad y variedad de productos tecnológicos que les permitieron sortear sus necesidades desde las más simples a las más complejas, valiéndose de los recursos a su alcance en cada tiempo. Otra pregunta importante, pregunta de prueba diría, ¿qué es la demanda de bienes y servicios? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las demandas de bienes y servicios. En tal sentido, vamos a decir que las necesidades siempre han requerido y en general encontrado una satisfacción, y esto porque han sido reconocidas como una demanda de la sociedad. Pero la necesidad no es suficiente por sí sola para llegar a la satisfacción de la misma, en tanto y en cuanto no se pueda acceder a la solución. El deseo de comprar debe ir acompañado de la posibilidad real de adquirir el bien o el servicio. O sea, tengo que tener plata para comprarlo. Por ejemplo, para desarrollar un deporte, que sería el caso, por ejemplo, del fútbol, resulta necesario contar con el equipo adecuado, botines, media, pelota, de diferentes precios y calidades. Al momento de tomar decisiones de compra, existen varios factores que pueden influenciarnos, tales como la publicidad, el gusto, la moda impuesta por algún deportista famoso. En otras oportunidades se dan situaciones que nos inducen a demandar el producto. Por ejemplo, al llegar el verano, si vemos publicidades de alguna playa del mar, es muy probable que nos veamos inducidos a visitar ese lugar o algún lugar parecido, o al menos que nos dé ganas de ir a la playa. Un estudio más detallado de estos aspectos nos permite aseverar que, si bien la demanda encuentra su origen en las necesidades planteadas, la demanda es siempre influenciada por la moda, las costumbres, los gustos inducidos y las estrategias publicitarias. Por otro lado, podemos ver que para dar respuesta a la necesidad, por ejemplo, de calefacción en zonas urbanizadas de una ciudad, se genera una importante demanda de gas. Sin embargo, en alguna localidad vecina donde no existe red de distribución de gas, la demanda seguramente estará orientada al consumo de leña o de algún otro tipo de combustible con mayor facilidad de compra. En lo que respecta a los medios de comunicación, en ciertos lugares la demanda es satisfecha de manera muy limitada por la inexistencia de señal telefónica, por lo que la demanda del servicio de Internet, por ejemplo, es inexistente. Mientras que en otros lugares esa limitación no se da, entonces existe allí una gran demanda del servicio de telefonía e Internet. Por ejemplo,
Entonces la demanda no se concreta porque no disponemos de los medios necesarios a veces para satisfacerla. El caso del campo, que no teníamos teléfono. A veces deseamos adquirir un producto, por ejemplo una computadora, pero si no contamos con los recursos monetarios para hacerlo, entonces nos vemos imposibilitados de realizar la compra y por ende no formamos parte de la demanda, aun cuando tengamos la necesidad, ya que no podemos aspirar por el momento a la compra. Y así innumerables ejemplos nos permiten observar que las demandas generadas a partir de las distintas realidades también se manifiestan de muy diferentes maneras. Entonces, tratando de dar una definición, diremos que la demanda es la cantidad de un bien o servicio que una persona o sociedad comercial o civil está dispuesta y en condiciones de comprar en un determinado momento. Bueno, podemos hablar ahora un ratito de cómo se pueden clasificar las demandas. No los estoy cansando, me imagino todavía. Ya queda poquito. Me escuchan un ratito y listo. Dice, ¿cómo podemos clasificar las demandas? Las demandas de bienes y servicios se pueden clasificar según las diferentes áreas con las que se vinculan con las necesidades. Así podremos hablar de las siguientes áreas de demanda. Algunas como, por ejemplo, el área de energía, el área de salud, el área de alimentación, vivienda, educación, deporte, área de esparcimiento, de arte, de comunicación, área de seguridad, etc. Vamos a otras preguntas. La pregunta siguiente dice, ¿cuáles son los recursos con los que contamos para satisfacer las necesidades? A ver, ¿saben cuáles son esos recursos? A ver, si uno se anima, no pueden hablar ustedes. Listo, yo lo digo. El hombre, desde que pisó la tierra, debió enfrentar necesidades muy básicas, tales como su alimentación, su resguardo, su ropa. Y en el afán de dar respuesta a estas demandas primarias para la subsistencia, los seres humanos echaron mano cada vez de una manera más especializada y con una mayor calidad a todos los elementos que la madre naturaleza puso a su alcance. A estos elementos se los llama recursos naturales. Seguramente ya han escuchado en algún momento esa expresión. Y parte del patrimonio de cada región de nuestro planeta son esos recursos naturales. Cada zona tiene sus propios recursos. Dentro del ámbito de los recursos naturales más importantes de que dispone cada región, podemos mencionar el agua, el suelo y sus minerales, el ambiente, las especies vegetales y animales. Entonces, la riqueza de un pueblo se puede medir en términos de sus recursos naturales. Los suelos que se utilizan para la agricultura y la ganadería, las masas de agua, tales como los mares, ríos, lagos, que pueden ser utilizados como fuente de agua potable, como vías de comunicación, para la pesca o para producir energía eléctrica. Los minerales que pueden ser metálicos como hierro, aluminio, cobre, oro, plata, níquel, de gran importancia en la industria. Los combustibles como el carbón, el petróleo, el gas natural, que son las principales fuentes de energía actuales. Materiales no metálicos, como pueden ser el azufre, el yeso, la sal, el mármol, el granito, el silicio y otros más que son empleados en muchas aplicaciones. Los vegetales, verduras, frutas, cereales, etcétera, que permiten diversos usos, tales como por ejemplo la alimentación u obtener fibras para tejidos, fertilizantes, etcétera. Los bosques, de los cuales se pueden obtener la madera, la pulpa de madera, caucho, resina y muchos otros productos. Los animales, domésticos o no, que pueden ser utilizados como bestia de carga, de tiro o como fuente de alimento o fuente de obtención de material para ropa, para materias primas industriales. Debemos advertir que todos estos recursos adquieren un verdadero valor cuando el hombre comienza a darse cuenta de su existencia
y comienza a descubrir cómo aprovecharlos y cómo darles utilidad, convirtiéndolos en una forma de riqueza, convirtiéndolos en elementos fundamentales para la economía de un pueblo. De esta manera, incrementando conocimientos y capacidad de las personas en el empleo de los recursos a su disposición, se logra una mejor calidad de vida y un crecimiento de la población del hombre sobre la tierra, llegando a su máximo exponente frente a la configuración de importantes centros industriales que hoy nos proporcionan bienes y servicios a todo el mundo. Piensen, por ejemplo, no hablemos en términos de coronavirus, pero piensen, por ejemplo, que la mayoría de los productos son industria china. Ustedes, cualquier producto que agarren en la casa, hay un 90% de probabilidad de que diga Made in China. Y así llegamos a una definición general de la industria, entendiéndose por tal a todo proceso por el cual son aprovechados y utilizados los recursos para la fabricación de productos tecnológicos que satisfacen las demandas de las personas y de su entorno. Las diferentes formas en que hoy se manifiesta el concepto de industria están íntimamente relacionados con las habilidades desarrolladas por el hombre a lo largo de la historia y la evolución que éstas han sufrido. Vale la pena recordar que los primeros seres humanos eran recolectores y fue el avance tecnológico lo que llevó al predominio de las actividades industriales. Los primeros hombres se alimentaban de los frutos, de las hojas, de las raíces que recogían del suelo y de las plantas y de los animales que cazaban o pescaban. Por lo tanto, eran recolectores. Luego fueron descubriendo y aprovechando las materias primas para fabricar productos tecnológicos más complejos, tales como pan, queso, dulces, etc. Y así surgieron nuevas necesidades, tales como los utensilios o las herramientas que necesitaban para fabricar estos productos, para fabricar indumentaria, por ejemplo, agujas, o para trabajar hachas de mano, flechas, morteros, cuchillos, platos, ollas, los que se le ocurra. De esta manera se inicia el desarrollo tecnológico y en ese camino aparecen las primeras máquinas que fueron reemplazando el trabajo humano, a la vez que optimizaron el aprovechamiento de los recursos naturales. Fue el progreso de las ciencias lo que provocó un avance de la tecnología cada vez más vertiginoso que configuró la actividad industrial como el modo más eficiente para dar respuesta a las demandas de los hombres. De la mano de las ciencias sociales y políticas, también se generaron progresos que dieron forma a organizaciones sociales cada vez más complejas, estructuradas para satisfacer las distintas áreas de la demanda. Vamos a una de las últimas preguntas. ¿Cuál es la diferencia, después de todo lo que hemos hablado, entre técnica y tecnología? Tenemos que pensar que el hombre aparece en la historia sin el apoyo de la ciencia. La ciencia se fue desarrollando muy lentamente, pero desde el principio, al igual que ahora, estos desarrollaban cualquier tipo de actividad, por ejemplo, prender fuego, cocinar, escribir, tocar la guitarra, andar en bicicleta o lavar la ropa. Los seres humanos realizaron acciones que llamamos técnicas. Estas acciones respondían a ciertas técnicas que permitieron antes y nos permiten hoy obtener un determinado objetivo. En general, en toda técnica intervienen los siguientes factores. Primero, aparece una o más personas, que le podemos llamar los técnicos, que realizan las operaciones. Aparece la materia prima, los materiales. Aparece un procedimiento, o sea, una serie de pasos para poder lograr lo que queremos hacer. Y de estos cuatro factores, el que nos está faltando son las herramientas, aparatos o máquinas que se usan. Cuando una persona conoce una técnica, ya sea para cocinar, para soldar el hierro o para preparar la tierra, incluso hasta para construir una pared, significa que sabe hacer algo. La técnica o las técnicas se pueden clasificar de diferentes maneras. Por ejemplo,
aquellas que nos permiten o que nos llevan a obtener un determinado producto tecnológico, tales como fabricar una bicicleta, una cama, construir una casa o una escuela, se denominan técnicas de producción. Otras técnicas que nos permiten conducir o hacer funcionar la cocina, el televisor, el lavarropas, la plancha, y que aparecen en sus correspondientes prospectos, se llaman técnicas de uso. Para diseñar cualquier producto, una lapicera, una casa, un motor, se utilizan las denominadas técnicas de diseño. Cuando se trata de organizar las tareas de una empresa, se emplean las que se denominan técnicas de gestión, con el propósito de hacer conocer un nuevo producto comercial. Se utilizan lo que se llaman técnicas de publicidad. Bien, en resumen, podemos establecer que la técnica comprende el conocimiento de los procedimientos y el manejo de las habilidades requeridas para la fabricación de bienes o para la provisión de servicios. Ahora, desde el punto de vista de la tecnología, no solo interesa saber cómo se fabrica un producto, sino también conocer para qué lo inventaron, qué necesidad de las personas satisface, quién lo inventó, cómo lo hicieron, qué materiales usaron y por qué, cómo funciona, cuánto cuesta, cómo evolucionó a través del tiempo, en qué cambió la vida de la gente que utilizó este producto, cómo se podría mejorar, de qué otro modo se podría hacer, si genera puestos de trabajo, cuáles son sus aspectos positivos y negativos, de qué modo influye en la sociedad y en el ambiente, etcétera, etcétera. Entonces podemos observar que la tecnología comprende un enfoque mucho más amplio que el de las técnicas. No solo las tiene en cuenta como tales, sino que las relaciona con las ciencias y con la estructura económica y sociocultural al fin de solucionar problemas concretos. En otras palabras, la técnica comprende el cómo hacer, mientras que la tecnología incluye también el por qué, el para qué, en dónde, cuándo y el resultado que obtiene. Bueno, chicos, espero no haberlos aburrido. En función de este video que les voy a subir al tutor VIP, vamos a realizar algún trabajito. Así que les pido que lo vayan escuchando. Así hacemos un trabajito un poquito más interesante sobre esta cuestión. Un abrazo para todos y que tengan buenas noches. A dormir temprano en la cama. Nada de Netflix hoy. Un abrazo. Buenas noches.